Hoy día, antes de empezar con la Biblia, le voy a pedir por favor que, si es posible, se quede todo el mensaje y escuche todo el mensaje, porque voy a tratar un tema el cual necesita entender el contexto completo de lo que voy a hablar, o si no me va a mal entender. Por lo cual le pido que, si empezó a ver el mensaje, se quede el mensaje completo para que entienda a lo que quiero llegar el día de hoy. Y lo primero que quiero hablar y tratar en este día es acerca de lo que piensan otras religiones acerca de este personaje histórico, este personaje que ha causado tanta controversia. ¿Qué piensan las otras religiones acerca de Jesucristo? Para la cristiandad, para nosotros, Jesucristo es el centro de todo. Es el camino hacia Dios. Es el centro de la teología misma. Para la cristiandad, Jesucristo es nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amigo. Para la cristiandad, Jesucristo es todo. Pero así también quiero enfatizar quién es Jesús para otras religiones. Por eso te pido que te quedes todo el mensaje para que entiendas a lo que quiero llegar hoy día. En el hinduismo, la tercera religión más grande del mundo, siendo una religión politeísta con alrededor de 330 millones de dioses. Imagínate por dónde empieza. Para ellos Jesús es una figura respetada. Según el vocero en España de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, Juan Carlos Ramchandani, él afirma que el hindú practicante, ya sea de oriente, asiático o occidental, siempre va a tener un respeto hacia la figura de Jesús como un maestro, un ser iluminado. De acuerdo con un sacerdote de la tradición Vaishnava, en una de las escrituras sagradas del hinduismo, el Bhagavad Champura, que data hace 3000 años aproximadamente, se anuncia el nacimiento de Jesús con el nombre de Isa. Se dice que esta escritura predice que va a llegar un enviado de Dios, al cual ellos llaman Avatar. En sánscrito significa aquel que desciende. Eso es lo que piensa el hinduismo acerca de Jesucristo. El budismo. Esta religión fue fundada por Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, que nació 600 años antes de Cristo. Los budistas tienen diferentes ideas sobre Jesús. Para muchos fue un ser iluminado, un gran maestro, y consideran a Jesús como un Buda. Es decir, un Buda eran héroes o guerreros espirituales que dedicó su vida a hacer el bien entre los seres humanos. El judaísmo rechaza la creencia de que Jesús es Dios. Creen que solo es un hombre que nació y murió como judío. Y algunos piensan que se desempeñó como rabino, siendo respetado en su tiempo. Y otros como un falso profeta. Y algunas sectas del judaísmo ni siquiera lo nombran. El Islam. Jesús es considerado uno de los profetas más grandes de la humanidad, un mensajero de Dios y el Mesías enviado para guiar al pueblo de Israel. Según el Islam, se debe creer en Jesús como todos los otros mensajeros de Dios. Como requisito para ser musulmán, el Corán menciona 25 veces a menudo por su nombre que al mismo Mahoma. Pero rechaza la creencia que Jesús sea la encarnación de Dios o el Hijo de Dios. Asimismo, que resucitó y que expiará los pecados de la humanidad. Bueno, estas son algunas de los puntos de vista de las religiones. Así otras religiones miran a Jesús o creen en Jesús. Lo respetan, lo ven como un ser iluminado. ¿Y cómo no hacerlo si los evangelios datan de un hombre increíble? De un hombre con una sabiduría extraordinaria en su tiempo y aún en el nuestro. Amén. Pero déjame decirte algo.
ni una de estas creencias sirve. A ellos no les sirve de nada creer de que Jesús fue un gran hombre y un gran maestro, eso se sabe. Esa no es la fe por la cual va a ser justificada el hombre, con la cual va a alcanzar salvación. Es más, mucho en este tiempo, historiadores leen los evangelios y encuentran que Jesús fue un hombre extraordinario, elocuente. ¿Y cómo no serlo si el libro de Isaías dice que Dios lo iba a dotar con sabiduría e inteligencia, con conocimiento? Pero el problema es que la fe en Jesucristo no se basa solamente en que Él vino a la tierra e hizo grandes cosas y que ahí terminó su carrera. Espero que me esté entendiendo. ¿Quién fue Jesús? ¿Y por qué Jesús fue tan respetado en su tiempo? Resulta que Jesús no era cualquier personaje. Jesús en su tiempo era un rabino, era un entendido de la ley, era un entendido de la Torá, era un entendido del Pentateuco, era un hombre muy sabio, era un hombre con mucha llegada a las multitudes, era un hombre que tenía tanta sabiduría que los maestros de su tiempo y entendidos de su tiempo lo llamaban rabí. Así es, fue un hombre que nació en Galilea, en Nazaret de Galilea, y para que usted sepa, Galilea era el lugar más corrupto en su tiempo. Por eso el texto dice, la luz resplandeció en medio de las tinieblas. Amén. Y algo que no podían entender estos fariseos es cómo un hombre que venía de Galilea podía entender tan bien a Dios. Amén. No cabía en su cabeza que un hombre hijo de carpintero que venía de Nazaret pudiera tener tanta sabiduría, tanta inteligencia y tanta llegada al pueblo. Amén. Se dice que Jesús sabía hablar 3 idiomas: griego, arameo y hebreo. El arameo era el idioma con cual hablaba el pueblo y el hebreo era el idioma de los maestros. De hecho, los fariseos y escribas eran traductores de su tiempo, intérpretes. Traducían la escritura del hebreo al arameo y enseñaban al pueblo. Y eso solo lo podía hacer alguien que se desempeñaba y crecía en el Sanedrín. Pero sin embargo Jesús era externo a eso y era un hombre que entendía la escritura. También sabía hablar griego porque hablaba con los soldados romanos de su tiempo. ¿Por qué? Porque Galilea era un pueblo que estaba habitado de muchos griegos. Por ende también aprendió su idioma. Jesús se creció en medio de gentiles que en su tiempo eran repudiados por los judíos. Y se creció en medio de malhechores. Amén. Pero sin embargo no se corrompió. Y fue un hombre que sorprendió a Jerusalén, la ciudad más celosa de Dios. Amén. Y no solo a Jerusalén, sino que cada personaje que se encontraba con Jesucristo era totalmente impactado. Amén. Insisto, la controversia más grande que hay en el mundo es cuando Jesús descendió de los cielos, vino a la tierra y dio su primera palabra en el mundo. Hasta los tiempos de hoy Jesucristo es nombrado. Y claro, era respetado no solamente de elocuencia, de sabiduría, sino que había poder en sus manos. Sanaba a los enfermos, le daba vista a los ciegos. Comía con publicanos, comía con prostitutas. Era un hombre que vino a enseñar la misericordia. Era un hombre que vino a enseñar la piedad. Era un hombre que tú por donde lo miraras era un hombre bueno. Amén. Pero en ese tiempo, y si tú vieras a Jesús hoy día, te sería muy fácil creer en Jesucristo. ¿Cómo no ibas a creer en un hombre que levantaba a muertos con sus manos? ¿Cómo no ibas a creer en un hombre que tenía un intelecto que con sus palabras te seducía, te envolvía y te maravillaba de lo que hablaba? Es imposible no creer en él. En ese tiempo Jesús era un hombre respetado. Tenía sus características de rabino, su pelo largo, su barba larga. Era un hombre que por donde caminaba era considerado rabí excelente. Un hombre con autoridad. No era cualquier personaje.
Era un hombre muy respetado en su tiempo. Amén. Y muchos lo siguieron, ¿por qué? Por el respeto que se le tenía. Amén. Unos lo seguían como profeta, otros lo seguían como rabino. Hasta el momento todo bien. Hasta el momento todo excelente. Jesús disfrutó de la mayor fama que cualquier otro hombre pudo haber tenido. Amén. Lo seguían las multitudes. Lo amaban las mujeres. Amén. Los niños se le acurrucaban. Aleluya. Los hombres más fuertes se inclinaban delante de él. Amén. Pero sin embargo, con toda esa fama que disfrutó, él sabía que su misión no era esa. Amén. Y sabía que él, siendo un hombre que muchos creyeron en él, iba a llegar un día donde nadie iba a creer en él. Amén. El precio que pagó Jesucristo fue dejar lo que cualquier otro hombre en este mundo desea: la fama y el respeto. Oh. Y fue a lo que renunció nuestro Señor y Salvador: la fama y el respeto. Oh. Pudiendo perfectamente, teniendo el poder verbal, el poder de las manos para tomar dominio del mundo antiguo, de ser una de las grandes figuras respetados, no lo hizo así, sino que prefirió ser colgado en una cruz, un castigo que era considerado inmundo, ya que era un castigo babilónico y asirio, que en el tiempo de Israel eran pueblos paganos, y todo lo que venía de ese pueblo era pagano, y por ende el castigo de la cruz, que fue implementado por Alejandro Magno en Roma, era una muerte totalmente vergonzosa. Y aquí quiero llegar con esto. Es lo mismo que pasa hoy día. Muchas religiones hablan de Jesús, creen en Jesús. No, Jesús fue un hombre muy bueno. No, Jesús es extraordinario. Pero el problema es que creen que su carrera acabó en la cruz del Calvario. Amén. ¿Y cuál es la fe salvadora? ¿Cuál es la fe que te va a justificar el día de mañana? No es tan solo creer en la muerte de Cristo, sino también creer en su resurrección y ascensión a los cielos. Amén. Y que el respeto que lo tuvo como hombre, hoy día como rey, es aún mayor. Amén. Y que hoy día ya no se le inclinan romanos, y que hoy día ya no se le inclinan maestros, hoy día se postran ángeles y dicen: santo, santo, santo es el Señor. Oh, gloria a Dios. Esa es la fe que va a traer salvación a los hombres. Por eso el texto dice en Romanos: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos al tercer día, entonces serás salvo. Amén. Y esa es la fe que la cristiandad tiene en Jesucristo, y es la diferencia de otras religiones. Amén. Que nosotros creímos en el Jesús muerto, en el Jesús hombre, nos admiramos de Él, pero hoy día nuestra mayor gloria es que Él reina a la diestra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Que vive. Es el todo de nuestra existencia. Sí, Señor. Y te quiero dar un ejemplo de fe. Te voy a hablar de un hombre que tuvo más fe, sí, escúchame bien, que tuvo más fe que Abraham, que tuvo más fe que Isaac, que tuvo más fe que Jacob, que tuvo más fe que José, que Moisés, que tuvo más fe que cualquier hombre que se data en el Antiguo Testamento. Claro, a los 65 años se le apareció Dios a Abraham y le habló audiblemente. ¿Cómo no creer si te hablan al oído? Y después, a los 99 años, le volvió a presentar y le dijo: ve delante de mí y sé perfecto. Y después Moisés lo vio en el Sinaí, le habló con voz tronante, lo vio como fuego que descendía al monte. Era imposible no creer en él. Amén. Vieron manifestaciones claras de Dios. Pero el hombre que yo te voy a hablar hoy día es la mejor fe, la mayor fe que data la Escritura. Una fe que no he visto en ni un personaje de la Biblia. Y solamente es mencionado una vez.
Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, Amén. capítulo 27, versículo 38. Y vamos a leer. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Amén. Los mismos hombres que lo respetaban, los mismos hombres que le seguían, hoy día lo miraban colgado de una cruz. Ya no miraban al profeta, ya no miraban al rabino, sino que estaban viendo a alguien que estaba pasando la muerte más vergonzosa, Amén. que en ese momento se hizo maldito por los pecados del hombre. Amén. Hoy día la fama que tuvo en un tiempo, hoy día tenía fama de malhechor, Amén. de repudiado, de abandonado por Dios. Oh, Señor. Esa fue la fama del Cruz del Calvario. Cambió la fama de hombre poderoso por la fama de un hombre moribundo, abandonado, injuriado. Y los que lo respetaban hace tiempo atrás, hoy día solo veían un hombre que murió en una cruz, desnudo, sangrando, moribundo. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creemos en él. Déjame decirte que Jesús pudo haber tenido todo el poder para descender de esa cruz. Amén. Si lo hubiese querido, baja de esa cruz. Pero es que ese es el problema, amigo. Es por eso que la salvación es por medio de la fe. Tenía que cumplirse lo que estaba escrito. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Qué increíble la necedad. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Amado, el momento de la cruz fue el escenario que hubo en la tierra más terrible. Era Dios dándole la espalda al mundo y a su Hijo. Amén. Habían tinieblas, había frialdad, no había nada en qué creer. Fue el momento más terrible de toda la humanidad, había un ambiente tenebroso. Pero sin embargo, un hombre de los que estaba ahí en ese lugar creyó en Jesús. Amén. No fue María ni fue Juan. Sí, Juan estuvo al final, pero Juan fue a ver un muerto. María fue a ver un muerto. No había ni una convicción ni certeza de que Jesús resucitaría. Ellos fueron a ver por última vez a un ser querido. Los discípulos estaban escondidos, diciéndose los unos a los otros: a quien estuvimos siguiendo todo este tiempo, a un falso profeta, a un falso maestro. Todo el mundo le dio la espalda a Jesucristo. Pero sin embargo, el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 39 nos dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro,
le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Sabe lo que estaba viendo ese hombre en la cruz del Calvario? Lo que todo el resto veía. Un hombre moribundo, un hombre ensangrentado, un hombre injuriado. ¿Sabe lo que estaba viendo ese ladrón en la cruz del Calvario? Un hombre desechado y abandonado por Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que mientras estaba esa visión de ese hombre, este hombre decidió poner su fe en Jesús. Amén. ¿Estás entendiendo? Este hombre no creyó en Jesús cuando sanaba a los enfermos. No creyó en Jesús cuando hablaba a las multitudes. Creyó en Jesús en el momento más terrible. Creyó en Jesús cuando estaba a pasos de la muerte. Y no solamente creyó en Jesús diciendo que este era inocente, sino que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Gloria a Dios. Asumiendo y confesando que Él resucitaría de entre los muertos. Amén. Gloria a Dios. Diciéndole: tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y volverás. Amén. Amén. Era lo único que le quedaba. Ese hombre fue condenado por la ley judía. Ya no tenía religión, ya no tenía familia, ya no tenía etnia. Era un hombre muerto. Y es lo que necesitas para creer en Jesús: morir. Porque ¿sabes qué? En Jesús lo que vio ese ladrón fue una última esperanza de redención. Amén. Gloria a Dios. Ya no me queda nada más. Estoy a punto de la muerte. Ya no tengo familia, ya no tengo derechos. Pero está este hombre al lado que se dice ser el Hijo de Dios. Y se decidió a creer. Y Jesús lo miró y le dijo: mira, desde hoy día estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria a Dios. Enoc a los 65 años dejó de tener hijos e hijas, y los 300 años restantes de su vida caminó con Dios y Dios se lo llevó. Amén. Este hombre no alcanzó a hacer ni una buena obra, sin embargo solo creyó y se fue con el Hijo de Dios. Amén. Es porque la salvación es solamente por la fe y la fe en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y no creer que solo fue un hombre respetado, sino que resucitó de entre los muertos al tercer día. Amén. Gloria a Dios. Y escribí una reflexión acerca de esto, porque cuando lo leí me impresionó. Jesús vino a anunciar el reino de los cielos y llamar a su pueblo al arrepentimiento. Y antes que él, Juan preparó el camino anunciando este mensaje en el desierto de Judea y bautizando en el Jordán, llamando al arrepentimiento de pecados y volver a las buenas obras. Este malhechor tuvo que haber escuchado de Jesús y seguramente haber escuchado el mensaje de Juan. Pero si estaba siendo crucificado, era porque seguramente no obedeció a la voz que llamaba al arrepentimiento, cumpliéndose lo dicho por Jesús a los fariseos, que los transgresores irían delante de ellos. Y de verdad llego a la conclusión que para creer en Jesús tienes que estar realmente muerto. Ese hombre no tenía ya ni un derecho, ni orgullo, ni familia, ni linaje. Era un transgresor condenado por la ley. Todo lo que un día fue ya no existía, pero vio una última y única esperanza en Jesucristo. Amén. Que al igual que él estaba colgado de un madero, sin ni un derecho y sin ni una gloria,
sin ni una mísera muestra de respeto, no siendo ni la sombra de lo que fue. Amén. Cuando enseñó como rabino y la fama que lo seguía como profeta. Porque claro, creer en él en ese momento era fácil. Escúchame algo. Si Juan estaba ahí, su madre igual, pero ellos fueron a ver un muerto sin ni una convicción ni fe de que él resucitaría. Ellos se fueron a despedir de un ser querido y a verlo por última vez. Pero este hombre, este malhechor, este postrero, creyó en Jesús, viéndolo en una condenación deplorable y depositando su última esperanza, afirmando que éste resucitaría de entre los muertos y vendría en gloria y como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados, aquí tenemos la primera manifestación de gracia y el primer cristiano, el primer verdadero creyente, porque muchos lo respetaban entre la multitud. También tuvieron que haber hombres que pensaban que fue un gran hombre y que no merecía esto. Pero ¿qué es lo de la salvación al hombre y de dónde viene la justificación por medio de la fe? Creer no solo que Jesús murió un día, sino también creer que Él resucitó y reina a la diestra de Dios. Y que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que va a levantar a los muertos en el día del arrebatamiento. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. La pregunta es, ¿en qué Jesús crees tú? Yo creo y tengo una convicción de que Jesús resucitó de entre los muertos. Amén, Que hoy día es más de lo que un día fue. amén, gloria a Dios. Que un día toda lengua, toda rodilla, toda boca va a confesar que Él es Rey para la gloria de Dios Padre. Amén, gloria al Señor. Y esa es la convicción. Si tú quieres alcanzar salvación, tienes que creer con todo tu corazón que Dios levantó de entre los muertos a Jesús. Amén, gloria a Dios. Amado, es nuestra única esperanza. Amén, Es la única escapatoria que tenemos. gloria al Señor. Es lo único que nos queda. Amén. ¿Tú sabes por qué fue perseguido tanto el apóstol Pablo? Pablo estuvo delante Festo, delante Félix, estuvo delante Agripa, delante Bernice, estuvo delante del César. ¿Y sabes por qué lo estaban condenando? Y él mismo le dijo a los judíos, ¿qué pasa? ¿Hayan gran cosa decir que Dios resucita de entre los muertos? Si hay algo de lo que habló el apóstol Pablo, fue de la resurrección. Amén, Hoy día los cristianos hablamos mucho de la muerte, pero no enfatizamos en la resurrección de nuestro Señor. amén, Porque quiero que entiendas esto, y entiéndelo bien. No somos salvos por la muerte de Cristo, sino por su resurrección y ascensión a los cielos. amén, gloria al Señor. Porque el catolicismo lo tiene crucificado y muerto. Y es lo que representa su iglesia. Lo que nos representa a nosotros son las lenguas de fuego que descendieron en Pentecostés. Gloria a Dios. Y una cruz. Un reino de los cielos vigente. Gloria a Dios. Una trayectoria que continúa. Una carrera que no ha terminado. Y una victoria que está por concluirse. Cuando Él arrebate a sus santos y ardan como estopa todos aquellos que no creyeron en Jesús. Oh, gloria a Dios. Esa es la fe que tiene la cristiandad. Amén, gloria Es más que un respeto. a Dios. Amén, Es más que una admiración. Es nuestra convicción absoluta. amén, Es nuestra esperanza absoluta. Es todo. oh sí, Señor. Por eso leemos la Biblia. Por eso renunciamos a tantas cosas que desearíamos hacer, porque eso no es hipocresía. Una cosa es ser hipócrita, otra cosa es ser diligente. Amén, gloria a Dios. No porque eres un impulsado por tus deseos y no haces lo que quieres hacer, vas a ser hipócrita. Eso se llama ser responsable, ser obediente. Amén, gloria a Dios. Porque no somos como las medusas que andan flotando por ahí, somos como los delfines, dirigimos nuestra dirección por el océano. Amén,